vamos a hacer todo lo que se puede. Habíamos dicho nuestras denominaciones de fármacos, tenían su primera tarea, su segunda para práctica, ¿verdad? Sí. Habíamos visto denominación, la más complicada, Química. La que usamos universalmente, Genérica. ¿Y quién le da el nombre al laboratorio? Comercial de fantasía. Un medicamento de denominación genérica, ¿es medicamento genérico? No. ¿Qué necesita para hacer medicamento genérico? Ser biodisponible o bioequivalente respecto al innovador. ¿Qué es biodisponible o bioequivalente? Biodisponibilidad es la cantidad de fármacos que llegan a sana y en qué porcentaje. ¿Y qué son dos fármacos bioequivalentes? Que tienen la misma biodisponibilidad o similar. Biodisponibilidad. Eso ya habíamos hablado. Farmacodinamia, acción y efecto farmacológico. ¿Qué es la acción farmacológica? El mecanismo de acción. Mecanismo de acción o fármaco. Dinámica. ¿Y qué significa? Modificaciones. Hacer fármaco. ¿Crea funciones? No. Ya, estos dibujos están bonitos, siempre todo hay que imaginárselo de la vida. ¿Ya? Ahí tengo el fármaco. Generalmente actúa sobre un receptor. ¿Siempre actúa sobre un receptor? No. ¿Los receptores qué son? Macromoléculas. ¿Y dónde pueden ubicarse? En la membrana. Fíjense esta doble membrana lipídica. Se ve bonita en la lámina acá, de dónde sale. Puede estar sobre la membrana, ¿verdad? Pero puede estar en citoplasma o puede estar en el núcleo. Una vez el fármaco ocupa el receptor, ya nos va a dar un determinado efecto farmacológico. ¿Qué es un efecto farmacológico? Las manifestaciones o resultados de la acción farmacológica. ¿Cuántos tipos de acción farmacológica hay? Cinco. De estimulación, depresión, irritación, sustitución y acción antiinfecciosa. ¿Estás leyendo bien? Muy bien. Estimulación, lo contrario a estimulación. Depresión, una estimulación violenta es una irritación. Luego sustitución o reemplazo. Y finalmente acción antiinfecciosa. ¿Qué es una acción estimulante? Yo estoy aumentando la actividad celular. Eso es una estimulación. Aumentar la actividad celular. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un fármaco estimulante? ¿Cuál es? Adrenalina. Ya, adrenalina es estimulante receptores alfa. El vaso hace vasoconstricción. Y a dosis baja sobre el receptor beta 1 cardíaco aumenta las 4 propiedades cardíacas y la taquicardia. ¿Y de las bebidas usuales que tomamos? La cafeína. Cafeína, alcohol es estimulante en fase inicial y después es depresor. Por eso es tan rico el alcohol, porque inhibe, está estimulado, sigue bebiendo porque ese efecto es agradable y de ahí viene la depresión. Bien, la cafeína. La cafeína es una xantina. La cafeína es una xantina. Las xantinas son estimulantes. Si yo me tomo mucho café, ¿qué me va a pasar? Taquicardia, temblor, insomnio, pero me aumenta la conectividad neuronal y yo me concentro más. Esos son ejemplos de estimulación. ¿Qué es depresión? Disminuye la actividad celular. ¿Qué fármacos conocen depresores? Benzodiazepinas. Ya las vamos a estudiar. La benzodiazepina, 5 efectos farmacológicos. Todos depresores sí. Yo voy aumentando dosis y obtengo el siguiente. Empezamos por un efecto ansiolítico, sedante, hipnótico, anticonvulsivante y
finalmente, relajante muscular. Ya saben los 5 efectos farmacológicos de la benzodiazepina. ¿Quiénes son benzodiazepinas? Alprazolam, propizolam, diazepam, clonazepam. Ellos son depresores del sistema nervioso, disminuye la actividad de la célula. 5 efectos farmacológicos que van apareciendo conforme yo aumento dosis. Si yo un alprazolam lo uso a dosis bajita, disminuye la ansiedad en el paciente, pero no lo duerme. Si yo le aumento la dosis, va a estar un poquito sedado, no se va a dormir, pero está adormilado. Más dosis se va a dormir. Más dosis anticonvulsivante, más no todos son espectaculares anticonvulsivantes, lo es el diazepam, por la vía que lo pongas. Como es tan liposoluble, si el paciente está convulsionando, no vamos a usar una vía endovenosa, ¿verdad? Ni lo vamos a canalizar. Se puede usar la misma ampolla por vía rectal. Si tiene supositorio, mejor, pero si no hay supositorio, carga la jeringa, saca la aguja y colocas por vía rectal. ¿Se va a absorber por vía rectal? Sí, porque es muy liposoluble. Y la vía rectal es una mucosa muy vascularizada. Y la dosis más alta, relajante muscular. No lo que nosotros llamamos, a ver, denme un Logene Relax para que yo me relaje. No, relajante muscular es que el músculo realmente está relajado. ¿Ok? Para la benzodiazepina, hacer relajación muscular, el paciente ya perdió la conciencia, ya está en sueño profundo. ¿Se entendió? O sea que estos efectos son dosis en aumento. Y son efectos farmacológicos. ¿Quién sabe cuál es su mecanismo de acción? ¿Qué ion tiene que entrar dentro de una célula para que la célula quede dormida? Sí, señor. Aumenta la conductancia de cloruro. Entonces, por aquí había, ¿no? Cuando el fármaco ocupa el receptor, lo que abrir canales para cloruro, entra cloruro dentro de la célula. Y al entrar cloruro dentro de la célula, voy apagando la célula. De acuerdo a la dosis, voy a tener sus efectos depresores que van en aumento, de acuerdo a mayor dosis. ¿Quedó clarísimo? Vamos por depresión. Ya estábamos. ¿Qué irritación? Es una estimulación violenta que puede causar lesión, puede lesionar las células. Tenemos pocos fármacos con esas características. El único que nos andaba se acaba de apagar. Ya. Irritación, estimulación violenta, poco fármaco. Por ejemplo, si vamos a la farmacia, hoy me van a clase a la farmacia y vamos a la reflexión, ¿verdad? Me van a dar lo que yo pido, ¿sí o no? No necesariamente con el criterio adecuado. Muchas veces marcar un problema de cuerpo. El paciente llega con dolor de estómago, Viadil, no sé tal, y después del quinto día ya lo tenemos con peritonitis, ¿cierto? Este paciente va a la farmacia y ¿qué quiere el paciente? Ponerse bien ya. Si yo quiero ir al baño ahora, quiero ir al baño hoy. Paciente con estreñimiento, ¿qué va a pedir en la farmacia? Deme algo pero efectivo. Porque hace 5 días que no voy al baño. ¿Qué te van a dar? ¿Ah? Laxante, pero ¿cuál? Bisacodil. A nada. ¿Lo ama el paciente? Dígame que no va a hacer nada de eso. Parece que sí. El mejor del mundo. Thank you. Ya. ¿Qué estaba diciendo de la nada? Lo ama el paciente porque sabe que lo va a tomar a las 2 de la tarde y hasta las 6 de la tarde. ¿Qué es lo que hace la nara? ¿Se apagó? ¿Por qué es tan efectivo el anara? El bisacodilo.
Porque él llega al colon, lo irrita o lo agrede. Como lo agrede, el colon se mueve. ¿Y qué va a haber? Defecación. ¿Qué puede pasar? Bueno, dice el paciente, yo no voy al baño toda la semana, pero el viernes me tomo mi laxante y con eso vivo tranquila. Esto es muy usual, más de lo que ustedes creen. Si yo agredo o irrito el colon para que él se mueva, ¿qué va a pasar? Después él no se quiere mover si no hay agresión. Entonces el paciente se fue al campo, se olvidó de llevar su anara, 2 semanas sin evacuar. ¿Por qué? Porque ese colon se acostumbró a la irritación. ¿Y qué va a pasar si él es irritado de forma permanente? Porque hay pacientes que lo toman cada 2 días, cada 3 días. Úlcera. Úlcera. Empieza a modificar sus células y hacen un colon catártico. ¿Okay? ¿Pueden agredirlo? Sí. Con los años, no en un día ni en 2, puede hacer un CA de colon, tiene derecho, porque va a empezar a modificar la célula. Y el paciente vuelve a consumirlo, ¿por qué? Porque sin eso no va al baño. Ese colon se acostumbró, más que era lo que le tocaba al carnet científico ahí hacer. Es lo primero que yo tengo que ver en un paciente con estreñimiento. ¿Cuál es su hábito de comida? ¿Qué comida come con residuos? ¿Cuánta fibra come? No come ni fruta ni verdura, puro arroz, papa y pollo frito. Sí, porque estoy fuera de horario. ¿Se entendió? Agua, caminar. La caminata mejora la defecación. Hay que empezar por ahí antes de usar un laxante irritante. ¿Ok? Queda clarísimo. Ya después vamos a tener nuestra aula sobre estreñimiento. Que produce lesión. Sustitución o reemplazo, dar al organismo alguna hormona o neurotransmisor o sustancia o enzima que no está produciendo. Esto se apagó, hermano. Con razón me dieron el aula 16. Yo soy la cabalista. Mira. Sustituir, reemplazar una sustancia que está de falta. Paciente diabético tipo 1 generalmente es una diabetes que es más de la adolescencia, infanto-juvenil, muy asociada a algún proceso infeccioso que termina siendo anticuerpos contra el páncreas. Ese niño hizo varicela, y su varicela estuvo bien, pero la varicela hizo anticuerpos que destruyeron la célula beta del páncreas. ¿Y qué hacían las células beta del páncreas? Insulina. Entonces el paciente sí o sí precisa insulina con su corta edad. A pacientes con sobrepeso entran en síndrome metabólico, debutan con diabetes, se le da la medicación en vía oral, según si yo necesito estimular más al páncreas o disminuir resistencia. Cada año disminuye a veces un 2-3% la efectividad de la medicación vía oral. Y probablemente ellos terminen probablemente ellos terminen usando insulina, es lo más probable, ¿ya? Bien, eso es sustitución o reemplazo. Viene una menopausia muy florida, yo digo muy florida cuando viene con sofocos, llanto, insomnio, sudoraciones, depresión, dolores articulares. Esa es la clínica florida, a veces con la que aparece una menopausia. No es lo ideal. Va al ginecólogo la paciente, el ginecólogo le receta hormonas y está feliz como una lombriz en 30 días. ¿Por qué? Porque ovarios dejaron de funcionar, se van volviendo pequeñitos y atróficos. ¿Por qué unas pacientes hacen menopausia florida y otras no? Hay otra que te dice, doctora, ni me acuerdo cuándo se acabó la regla. No fue conmigo. Pero sus amigas en el cafecito están sudoración, sofoco y mucha clínica. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? De las dos los ovarios involucionaron, pero
arriba del riñón, ¿quién está a modo de casquete? Suprarrenal. Y la suprarrenal, ¿qué es lo que va a elaborar? A partir del ciclopentano pelhidrofenandreno, estructura química del colesterol, es ciclopentano pelhidrofenandreno. A partir del colesterol, ¿qué va a hacer? Va a ser cortisol. Cortisol es mi hormona del estrés, pero también es capaz de hacer estrógenos, principalmente cuando los ovarios involucionan. Y aquí me prestan atención. Esta pobre suprarrenal, la cápsula, todo el colesterol bueno que tiene, ciclopentano pelhidrofenandreno o colesterol bueno, es su materia prima. Si la paciente vive con mucho estrés, ¿qué va a fabricar por emergencia? ¿El cortisol o el estrógeno? Cortisol. Okay. Toda la materia prima se va para el cortisol. Le mide el cortisol a esa paciente, está en las nubes y queda muy poquito para estrógeno. Entonces esa paciente va a entrar en una menopausia florida, sintomática. Mientras que esta paciente que viene compensada va a hacer los estrógenos suficientes para que sea un periodo normal. Así como vino la regla normal, normal debería irse, es lo adecuado. O Eva usaba reemplazo hormonal. No ve. ¿Y era normal o era anormal? Doña Eva, además de hacer comer las manzanas prohibidas. Okay. Entonces, aquí está la diferencia. ¿Ya? Esto yo trabajo mucho. ¿Y qué hago aquí? ¿Qué harían ahí? El paciente tiene mucho cortisol, su estrógeno en el piso, le hicieron su conteo hormonal, FSH altísima, LH altísima, involución ya del ovario, y el estrógeno en el piso, progesterona más bajo que el piso, que es lo que te da tranquilidad en la mujer en la profesión. ¿Qué hago? Esta hermosa es capaz de hacer estrógeno. ¿Qué hago con esa paciente para no darle las hormonas? Porque no dejan de ser disruptores hormonales, ¿no? Por lo que yo doy en vía oral, un intenso metabolismo hepático, ya sean los anticonceptivos orales o el reemplazo hormonal en menopausia. ¿Qué pudiéramos hacer ahí? ¿A quién se le ocurre algo? Arriba las manos, con derecho a equivocarse. Sí, señor. Yo voy a disminuir el cortisol para que pueda empezar a hacer estrógeno. ¿Y cómo le disminuye el cortisol? Actividad física. Ya. Había una paciente que le pedía actividad física y le generaba más estrés la actividad física, solo tenía 45 minutos, tenía que andarse corriendo, salir de la oficina. Siempre conversar con el paciente, a ver qué espacio tiene. ¿Okay? Actividad física, actividades de relajación, yoga, por ejemplo. Pero más que eso, yo siempre le pregunto al paciente, a mí me encantaría que me hagan esta pregunta, si te regalo 2 horas al día o 1 hora, 60 minutos, sin teléfono, para mí ese teléfono es factor estrés bonito, sin teléfono, te lo van a cuidar el teléfono, van a contestar a tu paciente, van a hacer todo lo que vos tendrías que hacer. ¿Qué harías en esa hora? ¿Qué harías vos en 1 hora de regalo? Dormir. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Escuchar música. Escuchar música. Las lives de ustedes. Vieron que ni siquiera uno lo piensa y uno en el día tiene que regalarse 1 hora para hacer algo que te encante y no lo pierdas. ¿Qué harías vos? Quédate pensando. Bailar. Bailar. Ir al gym. Me gustó. Y lo pensar. Pase rapidito. Ya. Hacer 1 hora de una actividad que le encante al paciente. Algunos te dicen pintar. Me encantaba pintar y desde que tengo mi hijo ya no pinto. Me encanta costurar. Me gusta ir al gimnasio, me gusta salir a caminar, me gusta escuchar música. Dormir es algo que es necesario si es que realmente duermes poco, pero la idea es que un paciente duerma de 7 a 8 horas, lo ideal. En medicina nos olvidamos de eso, pero no importa.
Ustedes están fuera de ese rango. Ya lo que son buenos, ¿no? Entonces, eso es importante, una actividad que te baje el cortisol. Sí, yo me siento, bueno, para mí es tirarme en mi pub con mis libros originales. Tengo muchos para leer, eso para mí es un placer. No la computadora, no, un libro original, ojearlo, leerlo, eso. Los libros que tenés especiales ahí que te están esperando para cuando alguna vez tengas tiempo. Ir al gimnasio a mí me genera mucho placer. Yo ahí salgo descansada y trabajo bien, ¿no? Entonces, ese tipo de actividad es fundamental. Más a veces es insuficiente, ¿ya? Y ahí bajamos el cortisol con muchas sustancias naturales. Las sustancias que me bajan el cortisol son las que aumentan el GABA. ¿Qué es el GABA? Ácido gamma-aminobutírico. Y cuando él ocupa un receptor, ¿qué hace? Inhibe, aumenta el cloruro y me bajan los decibeles. Sin yo dormir, me limpiar adormilada. ¿Ok? Una benzodiazepina natural. ¿Y qué puedo darle a esta paciente con ese cortisol? Muchas sustancias naturales tienen que no generan adhesión y dependencia, valeriana, tilo, caguacagua, teanina, además de su actividad física. O actividad física o una hora de actividad que le guste. ¿Qué voy a lograr con esto? Voy a reactivar esta suprarrenal para que haga su propio estrés. ¿Se entendió? Aquí a esta hay que darle un poquito de materia prima también para que ella pueda trabajar. Bueno, acción antiinfecciosa. Generalmente el mecanismo de acción, ¿dónde se produce? En mi organismo, ¿verdad? Viene ibuprofeno y me bloquea mi ciclooxigenasa. Viene el salbutamol y ocupa mi receptor beta 2. Viene un beta bloqueante, un propanolol y ocupa mi receptor beta 1 sobre mi organismo. Más la acción antiinfecciosa, la acción farmacológica es sobre el microorganismo. La idea es que afecta al microorganismo. Unos inhiben síntesis de pared celular como la penicilina y cefalopurina, otros inhiben síntesis de proteína como tetraciclina y cloramfenicol. La batería se ha agotado. Entonces tenemos cargador. Otros van a actuar sobre el DNA como la DNA quinasa, la quinolona fluorada, etc. Más la pregunta que yo hago, ¿será que hoy en día los antibióticos solo afectan al microorganismo? No. Lamentablemente no. Y ahí aparecen los efectos adversos. Por ejemplo, un aminoglucósido como una gentamicina, tobramicina, amicacina, ¿qué efecto adverso tiene? Fototóxico, irreversible, entra por transporte activo al octavo par y ahí se queda. Nefrotóxico, pudiera ser reversible y curarizante. O sea que aún así, que yo quiero o que está determinado que el mecanismo de acción es sobre el microorganismo, no tienen nunca una selectividad del 100%. Y aparecen las llamadas RAMs para el huésped. ¿Quién es el huésped? ¿Qué es RAM? Reacciones adversas a los medicamentos. Ya están los 5 tipos de acción farmacológica, pregunta examen. Todo es pregunta examen porque todo hay que saberlo en realidad. Esta ya la hemos visto también. Sí. Acá hay una doble membrana lipídica. ¿Cómo ingresa aquí el fármaco? Por difusión simple. Esa la habíamos visto también, ¿verdad? Sí. Los glucocorticoides, ¿qué mecanismo de acción tenían? Como el pasado, ¿a través de quién? Lipocortina. ¿Qué es la lipocortina? Una proteína. ¿Quién sintetiza proteínas en el cuerpo? Ribosomas.
sea que el corticoide tiene que entrar y llegar hasta el núcleo, darle la orden al ribosoma, el código genético, el ARN mensajero va y le dice, poneme estos aminoácidos y eso es lipocortina. La lipocortina recién es la que va a ir a inhibir la fosfolipasa 2. Entonces, el mecanismo de acción del glucocorticoide, ¿cuál es? A través de la lipocortina. ¿Cómo se mueve ahí? Ahí espíritu. Yo una vez estaba estudiando el tercer año de medicina, mi hijo era chico, y le había regalado para Navidad un robot de su tamaño. Caminaba con su control. Y yo estaba estudiando, entonces llega a la 1 de la mañana y el robot empieza a moverse. Agarro el control y le saco las pilas y me siento de nuevo. Sigo estudiando y el robot camina más largo y da una vuelta. ¿Qué fue? El fantasma. Le llamo a mi hermano, era mi vecino, le digo, veniste, hay unos espíritus acá. A ver si está bien, no, te asusta. Y cuando llega mi hermano sonriendo, ¿pero qué te reís? Le digo, aquí hay algo raro, porque tu vecino tiene un auto y con ese control lo mueve tu robot, dice. Pero aquí hay algo raro. Creo que don Serafín hubiera llevado el control. Ya. ¿Cuál era el mecanismo de acción acá del glucocorticoide? Inhibe a la fosfolipasa A2. ¿Y cuál es el efecto farmacológico? No hay inflamación. Disminuye las dos vías de la inflamación. Bloquea las dos vías de la inflamación. Por lo tanto, es el más poderoso antiinflamatorio. Ojo, es antiinflamatorio, pero no es antiagregante ni antipirético como es los AINES. ¿Okay? Como antiinflamatorio no le gana a nadie. No son analgésicos ni antipiréticos. Sí inhiben la agregación de plaquetas mientras ellos están ahí. Pero cuando se van, las plaquetas recuperan su actividad. A diferencia de quién, aspirina con 100 miligramos inhibe la ciclooxigenasa de la plaqueta irreversiblemente. Hasta que la plaqueta se muere, su ciclooxigenasa solo en la plaqueta queda inhibida. ¿Cuántos días vive la plaqueta? Promedio de 10, más o menos 2. ¿Okay? Por eso es que es tan efectivo. 100 miligramos, ni siquiera 100, 80. Pero tomamos 100. ¿Se entendió? El glucocorticoide, puedo darle yo una dexa, una beta. Mientras él está presente, le bloquea la agregación de la plaqueta. Pero se va el fármaco y la plaqueta se recupera. Ahí tenemos dos mecanismos de acción. El AINE, ¿qué hace? Inhibe la ciclooxigenasa, COX-1 y COX-2, a veces más la COX-2 que la COX-1. ¿Y cuál es el efecto farmacológico? Analgésico, antiinflamatorio, antipirético y antiagregante plaquetario. Los cuatro. Algunos son más analgésicos, por ejemplo el ketorolaco es el más analgésico de todos, pero él no es antiinflamatorio. Pero el ibuprofeno sí es buen antiinflamatorio, más no es tan analgésico. Ketoprofeno, ketorolaco, que son potentes analgésicos, no son antitérmicos, no bajan la temperatura. Así lo hace un paracetamol o una lipidola o un ibuprofeno. ¿Quedó clarísimo? Antiagregante todo mientras están presentes, pero se van y la plaqueta se recupera, excepto con aspirina. ¿Por qué? Inhibe irreversiblemente la ciclooxigenasa en la plaqueta. Solo en la plaqueta. Es uno de los pocos fármacos que son de acción irreversible. Solo en la plaqueta. Listo. Creo que por aquí andábamos. Sí, ya no. Los fármacos según donde van a actuar, ¿qué es acción tópica o local? Piel y mucosa. Ya. Local normalmente decimos cuando es la piel. Pero
principio usamos los dos términos, local cuando es la piel, tópica cuando es mucosa. Si yo voy a usar un supositorio hemorroidal y lo vamos a poner en la mucosa rectal, ¿qué deberá contener para que le alivie y le cicatrice a la paciente o le corte un poquito el sangrado y le desinflame su hemorroide? Un analgésico, tiene que tener un antiséptico, porque si hay sangrado hay probabilidad por el lugar de una infección, un secante y un analgésico, un vasoconstrictor. ¿Es necesario que esos principios activos lleguen a sangre? No. Yo necesito que su acción sea tópica o local. ¿De qué va a depender? Mantengo un supositorio para un niño que está convulsionando y le vamos a poner un supositorio de diazepam, que es una benzodiazepina anticonvulsivante, acción violenta. ¿Qué diferencia hay? Los dos son supositorios, uno va a actuar tópico local y el otro va a pasar a circulación sistémica. ¿Cuál es la diferencia? Los dos están hechos con excipiente que se llama o manteca de cacao, o aceite de coco, o glicerina, los dos. La liposolubilidad. Principio activo, liposoluble o no liposoluble. ¿Por qué? Porque donde yo lo he colocado, que es una mucosa, tengo una doble membrana lipídica. ¿Quién va a poder absorberse? El liposoluble. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Bien, ¿acá qué dice? Acción sistémica. Acción sistémica. ¿Qué es acción sistémica? Que el fármaco llegue donde al torrente circulatorio. Díganme todas las vías por las que ustedes consideren que el fármaco puede llegar a circulación sistémica. Oral. Hepática. ¿Cuál es la vía hepática? Intestinal. Mejor vía oral. Parenteral. Vamos por par. ¿Puedo tomar en vía oral una neomicina que es no liposoluble? Puedo. Me la voy a tomar y así como entra va a salir. No se va a absorber. En vía oral, un principio activo liposoluble. Otra vía que llega a sangre. Endovenosa ya está en sangre, no hay ni absorción. Porque absorción es el paso del fármaco del exterior a torrente circulatorio atravesando membrana o barrera. Endovenosa ya está en sangre con el 100% de biodisponibilidad. ¿Qué era biodisponibilidad? De la cantidad de fármaco que administré, ¿qué porcentaje llegó? Listo. Otra vía intramuscular. Todo lo que use agujas le vamos a llamar vía parenteral o directa. ¿Ya? Todo lo que use una aguja, vía parenteral o directa. La insulina, por ejemplo, se coloca vía parenteral. Subcutánea. Se puede colocar la que es cristalina endovenosa, así. Todo lo que use una aguja, vía parenteral. A ver, puede ser subcutánea, intradérmica, intramuscular, endovenosa, intraarterial, intracardíaca, intraarticular, intra la que quiera, intraósea. Todo lo que use una aguja le vamos a llamar parenteral o vías de acción de administración directa. Todo lo que use una aguja. ¿Okay? Y si hay directa, hay vías indirectas. ¿Cuáles son las vías indirectas? Todas las vías que tienen que atravesar una membrana o barrera. Y todas mis membranas son liposolubles. ¿Qué vías indirectas conocen? Vía oral. ¿Puedo colocar debajo de la lengua un fármaco? Sí. ¿Algunos se absorben?
¿Quién conoce algo que se absorba sublingual? Si yo me Ketorolaco. pongo una aspirina que es olorosa, ¿se va a absorber? Y si espero 10 horas, sigue sin absorberse, ¿verdad? Morfina, mira, sublingual. Hay una aquí para el dolor. Captopril me gustó, captopril es muy liposoluble, hermanito del enalapril. Y es una vía, no me encanta porque baja la presión muy rápido y es peligroso para el paciente. Pero en la farmacia les encanta y en las emergencias también. Al cardiólogo no le gusta, porque la presión alta debe bajarse lentamente. Y en vía oral va a demorar 15 minutos más, nada más. Otro fármaco. Ketorolaco sublingual. Ketorolaco sublingual para una analgesia rápida. ¿Qué más? Cuando tiene angina de pecho el paciente, le saca de su bolsillito cuando empieza su taquicardia. ¿En qué mundo vive? Vía sublingual. Podemos usar nitrato y nitrito, que son vasodilatadores coronarios. Sublingual, ya vamos a ver qué característica va a tener un fármaco para que se absorba por vía sublingual. ¿Qué característica tendrá un fármaco para que se absorba por vía oral? Vía ocular, ¿puede pasar a sangre? Sí. Tendría que ser muy liposoluble y en muy baja concentración, porque ¿qué vas a poner? Más de una gota no vas a poner, o si quieres dos. No la tomamos en cuenta, pero pudiera un fármaco que se coloca a nivel ocular llegar a circulación, sí. ¿Cuándo? Cuando su principio activo es muy liposoluble. ¿Y la piel puede llegar a circulación sistémica? Sí. Principios activos muy liposolubles. ¿Listo? Otra, la vía rectal va a llegar a sangre. Sí. ¿Cuándo? Principio activo liposoluble. La vía vaginal, principio activo liposoluble. Esta es muy dolorosa. La vía uretral, principio activo muy liposoluble. Ya está piel. Y por vía pulmonar. Nasal, doctor. Ahorita, pulmonar, ¿llega o no llega? Podría. A ver, piensen. Claro, da el anestesiólogo, le pone una mascarita, el anestésico general. ¿Ok? Mayor concentración hacia una menor concentración y entra por parénquima pulmonar. Es volátil y muy liposoluble. Volátil y muy liposoluble. Si yo hago nebulización con agua, ¿va a llegar? No va a llegar nada. Va a hidratar el árbol respiratorio, va a estimular secreciones, lo que tú quieras, pero no llega el agua a circulación sistémica. Más si el principio activo es volátil, liposoluble, sí va a entrar. Le ponen la mascarita, entran en sueño profundo, una lotana, por ejemplo, ¿no? Te la sacan la mascarita, dentro de mi cuerpo está más concentrado, va hacia el exterior. Te toca acompañar a un paciente en su recuperación y siente el olor a anestesia. Y él está dormido todavía. ¿Por dónde eliminó? Vía pulmonar. El alcohol que te tomaste de más, ¿por dónde lo eliminaste? O sea que en la vía pulmonar también es una vía que puede llegar el fármaco a circulación sistémica o eliminarse. ¿Ya? ¿Qué me dijiste, nasal? Nasal. ¿Qué entra por nasal? No. Okay. Entonces, ¿llega a circulación sistémica o no? Sí. Lamentablemente sí, es una vía de muy fácil administración. ¿Qué más? ¿Qué otra vía tenemos acá? No hay más vías, ¿eh? Bien, entonces, las vías de administración, ¿cómo las clasificamos para su estudio? Directa y indirecta. Directa e indirecta. ¿Cuáles son las directas? Todo lo que usa una aguja. Va a haber ruptura de tejido. Y también se llama inmediata, parenteral, directa o inmediata. Son sinónimos. Inmediatas, vía inmediata, vía directa o vía parenteral. Y las indirectas también son llamadas mediatas. No hay ruptura de tejido. Yo me tomo una aspirina y va a llegar a mi sangre y no va a romper ningún tejido. Me he usado una aguja,
Cada una tendrá su tiempo en llegar, pero hay diferentes vías, sí. ¿De qué va a depender que el principio activo llegue a circulación? Sí. Ya vamos a ver que una aspirina no es liposoluble, pero hay una fracción que sí. La vamos a estudiar enseguida. Hay una parte que queda liposoluble y otra no. Una se ioniza y la otra no. Solo la que no se ioniza se absorbe. Pregunta Thais. Aquí busquen, seguimos con tarea. El otro martes ya lo voy a encontrar. Vaya por aquí. Vas a ir hasta abajo y puedes hablar. Una botella de agua. Tarea. Debe ser como en farmacia cuestionario, ni así me han estudiado. Me van a buscar de cada vía sus características de administración. ¿Ya? Por ejemplo, la vía parenteral, ¿qué característica tiene una? Sí, espérame, una botella estoy hidratada, una chanta. No sé muy frío. Gracias. Olvido de decir la marca. Si puedes resolver la idea. De allá algo enfría. Ese aire prende si no prende el botón. Ajá, ya prende. Que alguien se suba. Y aquí, ¿qué me van a buscar? ¿Qué características tienen las vías de absorción? Endovenosa, intramuscular. ¿Qué sustancia puedo poner intramuscular? ¿Qué sustancia puedo poner subcutáneo? ¿Qué sustancia puedo poner endovenosa? ¿Qué sustancia puedo poner subcutánea, intradérmica? Thank you. Okay. Eso. Y acá las vías de absorción que necesita un fármaco para ser administrado en vía oral, para absorberse sublingual, por piel, por vía rectal. Y eso se complementa con qué? Con lo otro que ya lo han estudiado, que son las formas farmacéuticas. Porque si van a hablar de supositorio, van a decir forma farmacéutica sólida o semisólida, con un excipiente que funde a la temperatura del cuerpo. Y un principio activo que puede ser liposoluble o no liposoluble. El liposoluble ingresa a circulación sintética, el no liposoluble, acción tópica o local. ¿Se entendió? ¿Qué acción indirecta o remota? Acción farmacológica en un lugar y el efecto es poco fármaco. Ahí tenemos fármaco expectorante, no mucho más que eso. Esto ya hemos visto bastante, agonista y antagonista. ¿Qué características tenía un fármaco para ser agonista? Ocupa un receptor y tiene actividad intrínseca. ¿Qué actividad intrínseca? Hace lo mismo que el neurotransmisor. ¿Qué era un fármaco antagonista? Ocupa el receptor. No tiene actividad intrínseca. No deja ocupar al neurotransmisor su receptor. ¿Y qué es un agonista parcial? Tiene afinidad por el receptor, dice acá, y poca eficacia. Un agonista parcial ocupa el receptor, pero es como que ocupara menor cantidad de receptores. Más tiene una característica. Cuando se administra con otro agonista del mismo receptor, él actúa como antagonista. Lo vamos a ver en un caso específico. Por ahora
Ya. Ya. Fíjense que acá esto tiene que encajar perfectamente. Este tiene esta forma, este tiene otra forma que no se la puede ver bien, pero acá es redondeado, pero este borde es igual. ¿Ok? Mientras encaje ahí, va a cumplir un efecto terapéutico. Mientras que, mirado con cariño, estas pobres láminas, el dibujo no es lo mismo, ocupa el receptor y de pronto ese receptor que era ocupado para dar un efecto, viene este otro fármaco con otra forma y va a ocupar el mismo receptor y no le va a dejar actuar a su neurotransmisor. Nada que no hayamos dicho ni hablado. El agonista no le deja actuar. Ya. Dosis. ¿Qué es una dosis? La cantidad de fármaco que yo voy a administrar. Por ejemplo, si tu paciente tiene fiebre o tu hermanito tiene fiebre, ¿qué le vas a administrar? Ya tiene 18 años. Dosis adulta. ¿Qué le dan a alguien con fiebre en la casa? Paracetamol o dipirona o ibuprofeno, los tres sirven, ¿verdad? ¿Cuánto le da de paracetamol? Tiene 18 años, ya pesa 70 kilos. 1 gramo. 500 miligramos y se puede dar 1000 miligramos sin problema. ¿Okay? O sea que, ¿qué es la dosis? La cantidad de fármaco que administro y a qué intervalo. Si doy una dipirona, un dioxador, 500 miligramos. También el corte, 1000 miligramos. Esa es la dosis. ¿Qué cantidad de fármaco administrado para lograr un efecto? Y ahí me interesa más el concepto de franja terapéutica o ventana terapéutica. Los dos son sinónimos. Franja terapéutica o ventana terapéutica. ¿Qué era franja o ventana terapéutica? La distancia que hay entre la dosis mínima efectiva y dosis máxima tolerada. Hay fármacos de franja terapéutica estrecha y fármacos de franja terapéutica amplia. ¿En cuáles yo debo tener más cuidado? La de franja terapéutica. Por ejemplo, dioxina, la distancia mínima con la distancia máxima es pequeñita. El paciente se intoxica fácil. Es un fármaco que se acumula en el organismo a nivel hepático, a nivel muscular. Fármacos de franja terapéutica estrecha, hay que monitorizar la dosis. Fácilmente puede entrar en toxicidad. Mientras que el que tiene una franja ancha, como la penicilina, por ejemplo, la penicilina es un fármaco de lujo. ¿Saben por qué? Porque tiene una carga positiva. Y si tiene carga, entra a mi célula. Si tiene carga, entra a biotransformarse en el hígado. Hace su mecanismo de acción en el microorganismo y viendo síntesis de su pared celular y de ahí se va sin pedir permiso, así como entró, activa, ni se biotransforma. Entonces, ¿tiene toxicidad para mi cuerpo? Excepto si el paciente es hipersensible o alérgico. Sería el único. Y su franja terapéutica es así de grande. No lo molesta el hígado. Entra, ataca todas las bacterias gram positivas que pilla, que son sensibles, y se va por el riñón sin pedir permiso, sin biotransformarse. ¿Y cómo es su franja terapéutica? Amplia. Voy a usar 1.200.000, gracias mil. ¿Te alcanzó? Se quedaba mi hijo ahí. Gracias. 1.200.000 unidades internacionales para una faringitis o faringoamigdalitis. Espectacular. Un solo pinchazo, te dice el doctor, ¿qué prefiere? ¿Que la pinchemos o prefiere tomar durante 10 días un antibiótico? ¿Cuál es la respuesta? De una vez. Entonces ya no te duele la garganta y te duele aquí. ¿Por qué? Porque él entró y es insoluble y hace
espacio, duele. Se va solubilizando lentamente hasta el día 28, según algunos libros hasta el día 21, otros hasta el 28. Libera la penicilina, actúa sobre el estreptococo beta hemolítico de forma hermosa. 1.200.000. Pero si tu paciente tiene meningitis por un meningococo o un neumococo que son muy sensibles, le pueden poner 30 millones por día. Este es 1.200.000 cada 21 días. Con una suficiente. ¿Es amplia o no la franja? De 1 a 30. Amplia. Toxicidad bajita, excepto si el paciente es alérgico, que puede provocarle la muerte. ¿Okay? Mientras que acá mi franja terapéutica es extremadamente estrecha. Fármacos que hay que controlar más porque su performance de seguridad es muy estrecho. Hay diferentes tipos de dosis. Casi todo el teléfono. La salud de ustedes. Cuando teníamos la franja terapéutica mínima, siempre la pongo con letra M minúscula, efectiva y dosis máxima tolerada. Debajo de la mínima efectiva, ¿qué es? Es una dosis ineficaz. Punto. Ya está dosis subóptima o ineficaz. Está debajo de lo mínimo. ¿Quién sabe cuál es la franja terapéutica del enalapril? Es un IECA, inclusive. ¿Hasta cuál es? 2.5 a 40 miligramos. Muy bien, yo lo dije eso. 2.5 miligramitos. Viene comprimido de 5, le dan la mitad, porque puede ser muy sensible. Y de ahí va subiendo a necesidad. Más de 40, ya no va a bajar más la presión. Bien. O sea que abajo de 2.5 en el caso del enalapril sería subóptimo. Dosis mínima. ¿Cómo la defino la dosis mínima? La cantidad de fármaco que ya encuentro un efecto terapéutico. Esa es la dosis mínima. Esta de aquí. Dosis máxima es la dosis a partir de la cual, si aumenta su toxicidad del fármaco y no consigo más efecto beneficioso. Si con 40 miligramos de enalapril, que son 20 miligramos cada 12 horas, no conseguiste bajar la presión, no adelanta darle 60, 80, 100. Sí puede haber más efectos adversos, pero no voy a tener más efectividad. Aquí lo único que están haciendo es definir franja terapéutica, ¿verdad? Dosis mínima efectiva, mayor a la dosis máxima tolerada, dosis terapéutica. ¿Cuál es la dosis terapéutica? En el intervalo del mínimo efectivo y la máxima tolerada. ¿Y la dosis tóxica? No me gusta esta definición, porque el enalapril con 10 miligramos o con 5 o con 2,5 le puedo hacer todo a mi paciente, no a todos. 2 por IECA se llama, una tosecita irritativa, molesta, generalmente cuando se acuesta. Es porque se inhibe la biotransformación en bradicilinasa, ya lo vamos a ver. Es un efecto que se produce en algunos pacientes independientes de la dosis. O sea que a dosis usual, ¿yo voy a tener efecto adverso? Sí. Con todo, pero aspirina a dosis usual le puede evitar la agregación de plaquetas y hacerle sangrado en algunos pacientes. Dosis usual ya no lo intoxica. Mientras que para mí dosis tóxica es la dosis que está arriba de la dosis máxima tolerada. Que va a haber mayor probabilidad de reacciones adversas, sí, pero no es la que produce reacciones indeseadas. Me perdonen, no sé si es 2000.
No hay donde perderse. Y hay una curva dosis respuesta muy interesante. Esto es el logaritmo de la dosis, que es dosis 50. La dosis que va a producir la efectividad en el 50% de los pacientes y esta en el 100% de los pacientes. ¿Okay? Le llamamos dosis efectiva 50 o dosis efectiva 100 o dosis letal 50 o dosis letal 100. ¿Cuál va a ser la diferencia? La efectiva es que va a producir la efectividad en la mitad de los pacientes. Si yo tengo 100 pacientes, a esta dosis la efectividad va a ser del 50%. Esto básicamente es la franja terapéutica. ¿Se entendió? Lo mismo ocurre con dosis letal. La dosis que va a matar al 50% de la población. Se da mucho en animales de experimentación. Ahora se usan menos los animales, pero todos los fármacos se han probado primero en animales. ¿Okay? Más no es extrapolable 100% al humano. Y la dosis que va a producir la muerte en el 100% de la población. Esa es la curva dosis-respuesta. Más dosis, más efectividad. Más dosis, más efectividad. Más dosis, más efectividad. Más dosis, más efectividad. Y esta curva, una vez que llega aquí, ya se hace plana. Esa es la curva dosis-respuesta. ¿Qué quiere decir? Que más dosis no hay más efectividad. Más dosis no hay más efectividad. Por eso les digo yo, esa es la franja terapéutica. ¿Quedó mejor? Ya. Incremento de la dosis produce un aumento de la respuesta sí, hasta un determinado máximo. A partir de ahí ya no hay más respuesta terapéutica. Mira, ahí quedó. No fui yo. La verdad que esta bolita está un poco caliente. Ahí está la dosis letal. ED, dosis efectiva. Más dosis, más efectividad. Más dosis, más efectividad. Al 50%, esa dosis va a producir en el 50%. Vamos a caer. En el 50% de los pacientes la efectividad y la efectividad máxima a esta dosis. Okay. Y la dosis letal a partir de acá, donde ya yo no voy a conseguir probablemente más efectividad. Aquí va a producir dosis letal en el 50% de los pacientes, a mayor dosis en el 100% de los pacientes. Le llamamos dosis efectiva 50% y dosis letal 50%. ¿Se entendió? Sí. Cuando se ha entendido franja terapéutica, esto es muy sencillo. Bien, vamos con farmacocinética. Así como acción farmacológica o farmacodinamia o mecanismo de acción estudiaba las modificaciones que el fármaco hace al organismo, la farmacocinética va a estudiar las modificaciones que el fármaco hacía a mi organismo. ¿Cuáles eran esas modificaciones? Había una lipotecnia. Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Bien. Acá resulta que no era al revés, doctora. Farmacocinética no era el organismo al fármaco. Lo que mi organismo le hace al fármaco, lo absorbe, lo distribuye. Sí.
farmacocinética, modificaciones que el fármaco le hace al organismo, es el organismo al fármaco. Tú tienes razón. Yes. Un punto. ¿Qué le hace mi organismo al fármaco? Lo libera, lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y lo excreta. Bien, dos conceptos importantes. Uno, biofase. ¿Qué es biofase? Una biofase va a ser el lugar donde el fármaco interactúa con el receptor. La biofase puede ser en la membrana celular, puede ser en el citoplasma, puede ser en el núcleo. ¿Ya? El término biofase es importante. El lugar donde interactúa el fármaco con mi organismo, que generalmente en la mayoría de los casos lo hace sobre el receptor, no siempre sobre el receptor. Farmacocinética comprende nada que no sepamos. Vamos a empezar con absorción. Acá se mueve todo, no me va a decir que no. Sí. Y mi lámina no tiene movimiento. Ahí tiene. Ya. ¿Qué es absorción? Es el paso del fármaco del exterior al torrente circulatorio atravesando membranas o barreras. Es el concepto de absorción. Es el paso del fármaco del exterior al torrente circulatorio atravesando membranas o barreras. ¿Okay? Si yo coloco el fármaco de vena y absorción, No, ya está. ya está en circulación sistémica y no atravesó ni membrana ni barrera. Está el 100% de lo que lleva. Entonces, cuando hablamos de absorción, tenemos que hablar de que yo tengo que atravesar una doble capa de lípido. Si yo tengo que atravesar una doble capa de lípido, vamos a ver cuáles son los mecanismos por los cuales el fármaco va a poder ingresar. Ese es el modelo de mosaico fluido, doble membrana lipídico, y a la vez tienen proteínas que están incrustadas, unas van de un lugar a otro, se abren y hacen un polo, otras atraviesan de un lugar a otro esa membrana, y para que pueda atravesar esa doble membrana lipídica, ¿cuáles son los mecanismos de absorción? Los mecanismos para que haya absorción van a ser sin gasto de energía y van a ser con gasto de energía. Sin gasto de energía vamos a tener la difusión simple. Difusión simple. No gasta energía, es a favor de un gradiente de concentración. ¿Qué características deberá tener nuestro principio activo para pasar como en su casa por difusión simple? Ser liposoluble. Difusión simple entonces para fármaco liposoluble. ¿Sí? Sin gasto de energía pasa la glucosa, toda la glucosa que comemos no es liposoluble y hasta un determinado umbral se va a absorber todo. ¿Por qué mecanismo entra la glucosa en mi organismo? Por los 5 Por transportadores. Entonces la difusión se llama facilitada. Difusión facilitada, sin gasto de energía, y usa transportadores que van a transportar la glucosa de un lado al otro. Esos transportadores generalmente son macromoléculas de características proteicas. ¿Qué características van a tener? Selectivo y saturable. Selectivo y saturable, no es para cualquier molécula y es saturable. ¿Qué pasa con ese niño que fue al cumpleaños, tu hermano más chico?
Cuando llega el cumpleaños le invitan heladitos, chupetines, brownies, es un poco de algodón, tiene la canasta y tiene su paleta Oreo, tiene masticable, le van a dar de comer y están los cupcakes llenos de colores. Tranquilo. Cupcakes llenos de colores, creo que todos te han observado. Acá está fresco. Cupcake de colores, ¿verdad? Y arriba, para que se vea bonito, que se le pone merengue, ¿no? Chispa, chocolatito y todo es merengue. Y llegó la gelatina con azúcar de colores. Y llegó la torta, y la torta también tiene azúcar, ¿o no? Sí, bastante. Ya. Y ya cuando tocó comer su hamburguesita frita con pan y con gluten, y ya está medio lleno, ya no comí. Se comió todo lo dulce que pudo. En la piñata se ganó mucho dulce. ¿Qué hace el niño? Llega con su canasta. ¿Qué le va a pasar a ese niño que lo intoxicaron de azúcar desde que entró como que fuera un premio a su vida? Le da diarrea. O sea que la alegría siempre termina en una diarrea cuando lo largaste, y hay mamás que van controlando, ¿no? Esto lo guardamos para mañana y se lo van escondiendo, y son las mamás malas. La que es buenita le da todo. Y el niño llega con diarrea. ¿Por qué? No hubo ni una bacteria en todo. No hay infección. ¿Por qué llega con diarrea? Recibió tanta glucosa que sus transportadores se saturaron, llegó a su umbral de saturación, y la glucosa es osmóticamente activa. Entonces absorbe agua de todos lados y tiene una diarrea osmótica y de colores, porque el cupcake era azul, el cumpleaños era del hombre araña, entonces era algo con negro, la tela de la araña, más lo masticable. ¿Sí o no? Es una diarrea osmótica. Nada, déjenle que se lave ese pobre intestino. ¿Quién provocó el alto consumo de glucosa? ¿Por qué les cuento esto? Para que ustedes sepan que la glucosa, para absorberse, usa transportadores selectivo y saturable. Una vez lo saturé a todo, lo demás se va a tener que ir con la haciendo una diarrea. ¿Veo claro? Bien, entonces esa es la difusión facilitada. Filtración también es el gasto de energía. Las proteínas hacen poros. Las proteínas hacen poros que pueden abrirse y deja un poro para pasar el agua, por ejemplo, la absorción de agua o de minerales con carga eléctrica. O sea que la filtración no solo es para el agua, sino que a veces sirve para los minerales también, que tienen carga eléctrica. Resulta que tenemos la doble membrana lipídica, y acá tengo incrustada, qué pena que no dibujo bien, esta es la doble membrana lipídica, y aquí tengo incrustadas dos proteínas que se abren o se cierran y hacen un poro, y por ahí va una sustancia hidrosoluble. Va a atravesar una doble membrana lipídica, sí, pero por ese porito, por ahí entra el agua. Si yo tomo agua, ¿se absorbe o no? Pero ¿cómo se va a absorber si es liposoluble toda mi célula? Por porina o canales proteicos. ¿Veo mejor? Entonces, si gasto de energía, difusión simple, difusión facilitada y filtración. Y con gasto de energía es el transporte activo. El transporte activo se caracteriza por ser con gasto de energía y contra un gradiente de concentración. La energía ATP generalmente se la obtiene de la ATPasa sodio potasio, que ya la han estudiado. Yo les pregunto, ¿qué es absorción? El paso del fármaco del exterior al torrente circulatorio, atravesando membranas o barreras. ¿Cuáles son los métodos o los mecanismos de absorción sin gasto de energía y con gasto de energía? Su característica de cada uno. Ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos.
¿Y cotransporte? Sigue siendo transportativo. No se ve nada. Pero acá hay una doble membrana lipídica bien imaginada, acá está el fármaco y pasa como a su casa. ¿Eso se llama difusión? Sí. Ok. Acá, esta proteína absorbe, lo engancha, usa un transportador y lo larga por acá. Facilita. Difusión facilitada. Acá también. ¿Se ven bien? Bueno, se lo imaginan, un subido de flores y esta última va a utilizar energía y lo hace contra una gradiente de concentración. Usando ATP. ¿Qué es el ATP? ¿Y dónde se produce? Mitocondria. En el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs a partir de la a partir de hidrato de carbono, proteína y lípido. El hidrato de carbono de acción rápida. ¿Sí? Acetil-CoA y el acetil-CoA pasa a aquí. Como oxalacetato. Difusión simple, esta es una difusión facilitada. Engloba acá el fármaco, lo lleva y lo transporta para acá. Acá con gasto de energía. Siempre en contra de un gradiente de concentración utilizando una ATPase. Esto es lo mismo. Esa sí tenía movimiento, ya moleculista, ya está. Difusión simple a favor de un gradiente de concentración, sin gasto de energía. ¿Para qué fármaco? Liposoluble. ¿Por qué dice no ionizado? ¿Por qué no dice no ionizado? Ahora vamos a pensar. Nosotros tenemos un esófago, el estómago, y miraba con cariño un intestino. Hemos tomado el comprimido y la pregunta que les hago, ¿dónde se absorbe el fármaco? Me tomé una aspirina, ¿dónde se absorbe? En el intestino y no en el estómago. ¿Por qué? Y si me tomo alcohol, estómago vacío, ¿a dónde se absorbe? En el estómago. En el estómago. ¿Por qué se absorbe menos en el estómago? Deme 3 razones. El ácido clorhídrico. ¿Por su pH? No. No tiene microvellosidades. No está adecuado para absorción. Es como una bolsa impermeable. Y su tamaño es muy pequeño. ¿Okay? ¿Puede absorberse algún fármaco en el estómago? Vamos a ver cuál. Pero siempre poca cantidad. Porque su tamaño es pequeño, porque no tiene microvellosidades y su irrigación es menor. El intestino, ¿por qué es el principal órgano de absorción y vía oral? Porque tiene gran superficie de contacto, pregunta examen. Porque tiene microvellosidades adaptadas para la absorción y porque tiene importante circulación, irrigación. ¿Ok? ¿Cuántos metros de intestino tenemos? 6 o 8. O sea que tenemos elevada superficie de absorción con un epitelio adaptado por microvellosidades y alta irrigación. Por eso el intestino pasa a ser el principal órgano de absorción. Vamos a ver qué pasa. Esta parte me toman atención porque es química y de química no sabe nada. Yo tengo acá un pH ácido, ese pH ácido del estómago. Y tengo un pH alcalino. pH alcalino va a ser este del estómago y este del intestino. ¿Cuánto es el pH del estómago? 0,8. Cuando está muy ácido, 1. Es un pH bien ácido, 1. Cuando eres joven, ¿no? En la medida que vas comiendo y ya tengo líquido, tengo comida y el pH ya es menos ácido. ¿Okay? Por eso es que hay que comer cada 3 horas cuando uno es joven, para que el estómago, con todo el ácido que produce, no vaya destruyendo la mucosa. Si yo dejo un ayuno tan prolongado como está de moda, ahora hacer el intermitente
no hay quien lo neutralice. ¿Okay? Por lo menos líquido a demanda deben tomar en un ayuno prolongado sin azúcar, ¿no? El estómago es ácido, el intestino es menos ácido, no es tan alcalino, es menos ácido. Vamos a ver qué pasa, y ahora me toman atención. Vamos a ver qué pasa con un fármaco ácido. A, porque es ácido, ¿ya? Y el protón va a indicar que es ácido. Resulta que todo fármaco que tomo por vía oral nunca es un ácido ni una base fuerte. O puedo tomar en una pastilla de ácido clorhídrico a ver cómo me va. Ni ácido ni base. Entonces un fármaco ácido siempre debe ser débil o básico débil. Nunca puede ser ácido ni base fuerte un fármaco. Y como él es débil, ¿qué va a pasar? Esta parte no tiene cargas eléctricas, ¿verdad? Entonces vamos a decir que es la fracción no ionizada del fármaco. Y si no tiene iones, ¿es liposoluble o no liposoluble? Es liposoluble porque no tengo carga eléctrica. ¿Ya? Tómenme atención. Esta fracción yo acá no le veo cargas eléctricas. ¿Está? No ionizada. Los iones son positivos o negativos. Aquí no hay ni uno. Si no tiene carga, es liposoluble. Pero ellos siempre, como son ácidos o bases no fuertes, tienen que estar en equilibrio con esta fracción. ¿Tiene iones o no? Sí. Está ionizado. Y si tiene iones, ¿es liposoluble o no liposoluble? No liposoluble. ¿Se absorbe o no se absorbe? No se absorbe. No se absorbe. Y esta sí se absorbe. Este equilibrio va a depender de quién. Dos factores. pH del medio, que pH ácido el estómago y un poquito más alcalino el intestino. Y del pKa del fármaco. ¿Qué es pKa del fármaco? Es una constante propio de él, es su constante de ionización. Siempre va a tener su mismo pKa ácido, pero mi estómago siempre va a tener el mismo pH. Cuando yo me levanto, un pH, desde ayuno prolongado, otro pH, comí otro pH, comí fármaco o comida más proteica o menos proteica, los pH varían. Si yo le mido el pH a todito aquí, ¿vamos a tener todo el mismo pH? No. Posible. Tome agua ahora. ¿El pH baja o disminuye? Baja o disminuye. Aumenta. Va a estar menos ácido, porque si había un poquito de ácido, yo lo diluí. ¿Se entendió? Ya. Esto ocurre, el equilibrio a derecha o a izquierda, según quién. Según el pH del medio. Si yo estoy en el estómago, mi pH es más ácido. Y aquí está lo más difícil. Siempre tengo una fracción no ionizada en equilibrio con una ionizada. Pero estos equilibrios, según en qué medio yo estoy, se desplazan a derecha o a izquierda. ¿Okay? Si el fármaco es ácido, en un medio ácido como es el estómago, el equilibrio va a derecha o a izquierda. Tienen la misma carga eléctrica, ácido con ácido. ¿El equilibrio va a la derecha o a la izquierda? Derecho. Ácido con ácido a la izquierda. Hacia este lado voy a tener mayor porción de fármaco, mayor porcentaje. Nunca del 100%, porque no son ácidos ni bases fuertes. Hagamos de cuenta que a este lado va a haber un 60% y a este lado un 40%. ¿Por qué no va a ser 100? Porque no son ácidos ni bases fuertes, nunca ionizan el 100%. ¿Ok? Vamos de vuelta. Me atienden, esto es importante. Yo tengo un fármaco ácido en el estómago, una aspirina en mi estómago. Si mi aspirina está en el estómago, ¿el equilibrio va a fármaco ionizado o no ionizado en mayor cantidad? No ionizado. No ionizado.
y se va a absorber mejor en el estómago la aspirina. Pero como el estómago es pequeño, si está vacío, el fármaco pasa sin pedir perdón rapidito. Estómago vacío, en 15 minutos ya tengo fármaco en sangre. O sea que el estómago es nomás un conductito, chiquitito, pocas vellosidades, menos irrigación. Pero ¿qué va a pasar? Con el mismo fármaco, ácido de ser una aspirina, pero que ya esté en el intestino que tiene un pH alcalino. Ácido con base, el equilibrio hacia ionizado o no ionizado. Hacia allá. Probablemente aquí voy a tener un 60% y aquí voy a tener un 40%. ¿Cuál es la fracción que siempre va a absorberse? ¿Ionizada o no ionizada? La ionizada, o sea que en el estómago la aspirina se va a absorber más, en teoría, pero como pasa tan rápido no se absorbe. En el intestino también se va a absorber, pero se va a absorber mucho. Ella no es liposoluble, pero es un ácido débil. Entonces una fracción queda liposoluble no ionizada y una fracción queda no liposoluble ionizada. ¿Cuál se absorbe? ¿Esta o esta? 40. No sé cuánto es la biodisponibilidad de la aspirina. 40%. Esta la subestimamos porque no le da tiempo al estómago de absorber y no está preparado. ¿Se entendió? Vamos a ver si entendieron. Vamos a hacer como una base. B de base, un fármaco básico. ¿Eso es ionizado o no ionizado? No ionizado. ¿Liposoluble o no liposoluble? ¿Va a estar en equilibrio con quién? Con la fracción del fármaco ionizado, no liposoluble. Este de arriba va a ser el pH del estómago y este va a ser el pH del intestino. Vamos con la primera. Ese fármaco que es básico, ¿cómo se comporta frente a un medio ácido? El base con ácido son opuestos. ¿Fármaco ioniza o no ioniza? Son cargas opuestas. Cuando son cargas opuestas tiende a tener más ion. Química básica. A ver, vamos de nuevo. Mi fármaco es básico, en un medio opuesto que es ácido. Tengo más fármaco, ¿ionizado o no ionizado? Ionizado. O sea que el equilibrio se desplaza para allá, mayor porcentaje. Puede ser un 70, puede ser acá un 30. El mismo fármaco básico, en el medio básico de intestino, ¿ioniza o no ioniza? No ioniza. Ioniza menos. Puedo tener acá un 70 y acá un 30. Entonces la pregunta es, ¿quién se absorbe mejor en el intestino delgado? ¿Un fármaco ácido o básico? Básico. ¿Por qué? Porque no hay un Porque su equilibrio mayor es hacia la fracción no ionizada que es liposoluble. ¿Será que hay algún fármaco que el equilibrio sea 100% para allá o 100% para acá? Porque no son ácidos y bases fuertes. Puras. ¿Se entendió? Ya. ¿Qué les voy a preguntar? Les voy a preguntar, ¿qué fármaco se absorbe mejor en el intestino? ¿Un fármaco ácido o base débil? ¿Cuál es la respuesta? Base débil. Una base débil. ¿Por qué? Porque ioniza menos. ¿Por qué una base débil? Porque desplaza su equilibrio hacia la izquierda, que es fracción no ionizada, y esa es la liposoluble. Nunca 100%. Porque son ácidos o bases débiles. ¿De qué depende la absorción del fármaco? De
tomé un previo a mis alumnos de farmacia porque no sabían nada de fármaco, estábamos en fármaco. Entonces las teorías que dicen tipo profesional como en la escuela, qué es fármaco, qué es mecanismo de acción, qué hoy les iba a preguntar. Entonces, como son muchos y mi aula es así chiquitita, me han dado una aula de 30 y tengo 50 alumnos, todos apretados, le digo, sale la mitad, examen la mitad. Y allá al final, un muchachito se va su examen, anotó las preguntas y transpiraba, que no tenía idea. Y ya cuando toca la última pregunta, ahora me dice, sí, le digo, esta es la materia de bioquímica. No le digo el fármaco, no me iba haciendo el pobre, ¿no? Porque no sabía nada. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Qué necesita un fármaco para absorber por vía oral? Ser liposoluble. ¿Qué va a depender de la liposolubilidad? Pregunta mágica. De su pKa y del pH del medio. ¿De qué depende para que se absorba? De su pKa, que es su constante de ionización, que siempre es la misma. Ya eso está determinado aquí. Eso no cambia. ¿El pH del medio cambia? Sí. O sea que su grado de absorción va a depender del pH del medio y del pKa del fármaco. ¿Cuál es la fracción que va a absorberse? La fracción no ionizada liposoluble. ¿Cuál es el principal órgano de absorción en vía oral? Intestino. ¿Por qué? Mayor superficie, microvellosidades y mayor irrigación. ¿Se puede absorber un fármaco en el estómago? Sí. ¿Fármacos ácidos o base débil? Ácidos débiles y en pequeña cantidad, porque es pequeño el estómago. Si el paciente tiene reciente y se ha cerrado el píloro, la absorción puede ser un poquito mayor, pero no es tan importante. Eso quedó clarísimo, ¿no? Aquí se lo he explicado bonito, pero para esto hay unas ecuaciones, ¿no? Para saber exactamente los grados y eso, pero con que sepan que los fármacos, silencio, para ser administrados por vía oral no son sino ácidos o bases débiles, tienen su pKa intrínseco ya, propio de cada uno, va a depender del pH del medio. ¿Será que todos tenemos el mismo pH en el intestino ahora? No. Entonces, si yo les doy un fármaco a todos ahora, la misma dosis, y esperamos 60 minutos, sacamos sangre al paciente, ¿será que todos van a alcanzar la misma dosis? De uno va a absorber más y de los otros menos. ¿De qué va a depender? Del pH del intestino. ¿De qué más va a depender? Del peristaltismo del intestino. ¿Será que todos tenemos ahora el mismo peristaltismo? Hay quien puede tener un estreñimiento y su peristaltismo es lento. ¿Ese paciente va a absorber más fármaco o menos fármaco? ¿Más o menos? Mira quieto. Mayor cantidad de fármaco, porque va a estar más tiempo en contacto con la mucosa. ¿Y el que tiene diarrea? Bueno, se tomé mi antibiótico y se lo tengo tal diarrea que salió la diámetro. ¿O no? Entonces, ¿quién absorbe más? ¿El que tiene estreñimiento o el que tiene diarrea? Depende también la flora del intestino, depende de muchos factores. O sea que no podemos asegurar que tenemos la misma biodisponibilidad en todos los pacientes. Por eso siempre hay que mirar el paciente. Siempre hay que medir el efecto deseado y las reacciones adversas. Quien absorbe más, probablemente el efecto sea mayor y las reacciones adversas también. Yo estuve en España, en el Hospital 12 de Octubre, con una hermosa beca durante 45 días en un hotel 5 estrellas. Esas becas que se dan antes de la
12 de octubre, 1200 camas en Madrid. Y en ese hospital había todo un departamento de farmacocinética del tamaño de nuestro hospital de 200 camas de Caja Nacional, era solo farmacocinética. ¿Qué se hacía ahí? Al paciente se le daba la medicación, se saca sangre y se mide niveles plasmáticos para ver las interacciones, para ver qué porcentaje la absorbe y hacerle el ajuste de su dosis a esa sangre. O fármaco de franja terapéutica estrecha, ver cuál es la dosis para ese paciente. Porque fíjense las variaciones que hay. De pronto, un paciente más añoso, su pH del estómago es menor, la variabilidad del pH en el intestino va a cambiar por ende. Probablemente ese paciente toma 1, 2, 3 o 4 fármacos, es usual, una insuficiencia cardíaca. Sí, va a tomar uno para insuficiencia, va a tomar un diurético, va a tomar un antihipertensivo, capaz de matinantina, terminan con 6 o 7 fármacos. Todos llegan al intestino y se van a absorber. El hígado luego va a intentar biotransformar, las enzimas se saturan. Capaz va a biotransformar más al uno que al otro. Y ahí lo va a tirar a sangre. El fármaco en sangre va a estar libre o unido a proteína. Pero si son 3 fármacos, hay uno que tiene más afinidad y se agarra a las proteínas. El otro queda libre, mayor actividad terapéutica. Todo eso se mide para darle la dosis adecuada al paciente. O sea que todo esto que acá les he enseñado muy someramente, diría yo, por lo menos que sepa que son ácidos o bases débiles, que va a depender del pH, eso se lo puedo hacer en ecuaciones matemáticas perfectas para dar la dosis adecuada al paciente. ¿Se entendió? O sea que no lo vean tan complicado. Complicado es hacer ecuaciones de primer orden, de segundo, de tercero, de cuarto, de interacciones entre elevados. Eso ya está ahí. Si es un ácido débil, hay medio ácido, poco ionizado y se absorbe más fácilmente. Eso lo acabamos de ver, ya no se haga problema. Sí, de los transportes de acá. Son bonitos, parece un fármaco, ¿no? Agarra el fármaco, va dando vueltas, lo libera a este lado. Eso no entiendo, Este atrapa el fármaco, se da vuelta y lo libera. ¿Qué mecanismo es? Transportador. ¿Qué características tenían los transportadores? Selectivo y saturado. ¿Qué es biodisponibilidad? Ya no saben. La La cantidad de fármacos que llega a sangre por ¿En qué porcentaje. porcentaje y en cuánto tiempo? ¿Qué son fármacos bioequivalentes? Que tengan la misma posibilidad de disponibilidad. Más fácil agua. ¿Qué factores determinan la absorción? Liposolubilidad y La misma constante del pH. La liposolubilidad de quién? De la liposolubilidad presepia. del fármaco. ¿Y el liposoluble o no liposoluble? Su ionización es su pK, ya lo hemos dicho, y obviamente la concentración, si va a ir de mayor a menor concentración. Es que esto está mal el retroproyecto. Bueno, fenómeno del primer paso. Si acá teníamos un esófago, acá hay un estómago, pobre estómago. Y este es un intestino. Yo me tomé el fármaco, tomé una aspirina, acá está mi aspirina, el estómago se encarga de disgregarla para que llegue hacia el intestino ya disgregada, lo liberó, ¿verdad? Y de acá, vía vena corta, viene hacia el hígado. Y ahí va a entregar la fracción de fármaco. Pero resulta que algún fármaco no alcanzó la vena porta porque había más peristaltismo, porque había un alimento y se va por la S. ¿Tiene derecho o no? A yo tomar el fármaco y que no se absorba. ¿Puede pasar? A eso le vamos a llamar fenómeno de primer paso
intestinal. Algunos libros lo mencionan, la mayoría no lo menciona, pero es real. Si yo tomé 100 miligramos, se absorbieron 80 y 20% se fueron por las heces. O solo se absorbió 50 y la mitad se fue por las heces. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Fenómeno de primer paso intestinal. El fenómeno de primer paso intestinal aumenta o disminuye la biodisponibilidad. Disminuye. Ya. Hay otro fenómeno más importante. Todo este fármaco que vía vena porta llegó hasta el hígado. El hígado es un laboratorio. No deja pasar a nadie sin peluquear. ¿Okay? Él tiene muchas reacciones que las vamos a estudiar en biotransformación. A una le llamamos fase 1 y a otra le llamamos fase 2. En las reacciones de fase 1, el hígado es capaz de oxidar al fármaco, es capaz de reducirlo, es capaz de hidrolizarlo. Y en la fase 2, es capaz de conjugarlo con sustancias como el ácido glucurónico, se llama glucuronoconjugación. Con el ácido sulfúrico, sulfoconjugación. Con el ácido acético, acetoconjugación. Con el ácido nítrico, nitroconjugación. Con la glicocola, glicocolaconjugación. O sea que este hígado que recibe el fármaco antes de llegar a circulación sistémica, ¿qué es capaz de hacer? Biotransformar. Cuando lo biotransforma, no siempre, pero generalmente vamos a hacer de cuenta que a ese lo biotransformó, a ese también y a ese también. Generalmente lo inactiva, no siempre. Y después, cuando ya alguno biotransformó, otra fracción no. Ya arteria hepática lo va a largar a circulación. Unos están bonitos y otros biotransformados. 3 eran, ¿no? Bien. O sea que una vez que se absorbe el fármaco, el fenómeno de primer paso hepático es el concepto fenómeno de primer paso hepático. ¿Qué le hace? Lo biotransforma antes de alcanzar circulación sistémica. Lo biotransforma, todavía no llegó a sangre y ya él nos quitó una fracción, ya lo biotransformó. ¿Por qué se llama fenómeno de primer paso? Porque es la primera vez que el fármaco está pasando por el hígado. Antes teníamos fenómeno de primer paso intestinal, ya me quitó fármaco. Ahora tengo fenómeno de primer paso hepático. Es la biotransformación del fármaco antes de alcanzar circulación sistémica. Antes de alcanzar circulación sistémica. Recién lo va a alargar a circulación y solo van a ser activos esos que no están biotransformados. El fenómeno de primer paso hepático aumenta o disminuye la biodisponibilidad. Okay. Este también disminuye la biodisponibilidad. El fenómeno de primer paso hepático disminuye la biodisponibilidad. ¿Se entendió? ¿Qué es el fenómeno de primer paso hepático? Transformación del hígado antes de que el fármaco alcance circulación sistémica. ¿Qué es el fenómeno de primer paso intestinal? Eliminación del fármaco antes de alcanzar circulación sistémica. Puede que no se absorba o puede que sea biotransformado. Hay enzimas en el intestino que pueden biotransformarse. Hay algunas enzimas y hay algunas bacterias. Ambos dos, el 2 está de más. Ambos disminuyen la biodisponibilidad. ¿Por qué se llama fenómeno de primer paso hepático? Porque ¿qué va a pasar aquí? Estos fármacos van a ir, se
distribuyen, van a actuar. Y cuando ya actuó, vuelve a pasar por el hígado. Aquí si el hígado lo tiene que biotransformar en fase 2, lo inactiva para que el riñón se lo saque. O las heces. ¿Se entendió? O sea que por este higadito vuelve a pasar el fármaco, sí, porque si no después, ¿quién lo va a eliminar? ¿Ya? De momento voy hasta ahí. ¿Qué hay acá? Bueno, acá el dibujo está un poco más bonito. Este es un intestino, vía vena porta, viene al hígado, y el hígado hace la transformación, no se ve nada. ¿Ahí un poco mejor? Nada. ¿Para qué sirve la vesícula? Almacenar bilis. Solo almacena bilis. ¿Cuándo se mueve? Presencia de Adipocito. generalmente los lípidos estimulan colecitoquinina y la colecitoquinina hace que ella se contraiga para expulsar la bilis. Fenómeno del primer paso intestinal y hepático. Vía de administración. Tienen que estudiar características de cada vía. Por ejemplo, la primera que dice Vía Vía oral. oral. vía oral. ¿Qué características debe tener el fármaco para ser administrado por vía oral? Para que pueda absorberse el mismo soluble. ¿Será que los fármacos van a tener 100% de equilibrio a la derecha o a la izquierda? Porque son ácidos o fármacos de evidencia. Ya hemos visto las características y hemos visto los mecanismos en vía oral. Vamos con la vía sublingual. ¿Qué características deberá tener un fármaco para ser administrado por vía sublingual? Tiene que ser muy liposoluble. Ahora vamos a pensar. Vamos a poner debajo de nuestra lengua un fármaco. Él es liposoluble. ¿En todo se va a absorber la misma cantidad? Si no, ¿por qué? El pH del fármaco es el mismo para todos. El pH de la saliva. El pH de la saliva, mídanla alguna vez con el pHímetro. Cuando ustedes se levantan a la mañana es un pH. Cuando se cepillan los dientes es otro pH. Después de comer es otro pH. Después de un ayuno prolongado lo mismo. ¿Ok? O sea que ¿qué característica va a tener la absorción por vía sublingual? Si viene para fármacos muy liposolubles, su absorción es irregular. Nunca voy a contar con una cantidad exacta. ¿Por qué irregular? Porque depende del pH de la saliva. ¿Qué otra característica tiene? ¿Dónde confluye la vía sublingual? ¿Confluye al sistema porta? No. Directa circulación sistémica. Entonces es una vía de emergencia. ¿Por qué es una vía de emergencia? Porque coloco debajo de la lengua el fármaco liposoluble y en 2 minutos ya tengo fármaco en sangre. Mientras que si lo voy a tomar, depende de qué alimento hay en el estómago. Si está vacío, va a pasar al intestino. Del intestino va a pasar ¿a dónde? Al hígado, ¿verdad? ¿Y el hígado qué hace? Y recién lo va a alargar. ¿Ok? No es vía de emergencia la vía oral. La vía sublingual sí. ¿Qué características tiene? La absorción es rápida, solo para fármacos muy liposolubles. En 2 a 3 minutos ya tengo fármaco, más la absorción o la biodisponibilidad es rápida. Nunca va a ser igual. En un paciente no es igual, porque voy a tener el pH de la saliva diferente a lo del organismo. Entre pacientes peor.
manejo a comparar con tejido. Ya, el área de absorción es pequeña, puede resultar irritante para el paciente. Puede resultar irritante y el paciente tiene que estar consciente. ¿Okay? Es una vía rápida, está bastante vascularizada, pero es muy irregular. Sí se la puede tomar como vía de emergencia. Ahora vamos a pensar algo. Resulta que el enalapril es un IECA para bajar presión. Él es inactivo. ¿Cómo va a ser inactivo, profesor? Él es inactivo. El paciente lo tiene que tomar, tiene que pasar al hígado. El hígado lo oxida, fase 1. Se forma el enalaprilar y el enalaprilar recién inhibe a la ECA, recién tiene actividad. ¿Okay? A eso le voy a llamar profármaco. Yo doy el fármaco y es inactivo. ¿Qué necesita para ser activo? Biotransformarse. Necesita biotransformarse y recién es activo. Ese es el enalapril. Fármaco inactivo o profármaco. Se biotransforma en el hígado y recién tengo el fármaco activo. ¿Okay? Mientras que su hermanito, el captopril es fármaco activo. No necesita biotransformarse y ya está él actuando. ¿Queda claro? Es la diferencia entre enalapril y captopril. ¿Cuál de los dos lo puedo poner debajo de la lengua? El captopril. Porque ya está activo. ¿Qué pasa si pongo el enalapril que es liposoluble? Se va a absorber, tiene que llegar hasta el hígado en algún momento y recién se va a activar. ¿Queda clarísimo? Entonces, concepto nuevo. ¿Qué es un profármaco? Un fármaco inactivo necesita biotransformarse para recién tener actividad terapéutica. Necesita biotransformarse para recién tener actividad terapéutica. Por ejemplo, el enalapril debe oxidarse en el hígado, se forma enalaprilar, que recién tiene su actividad terapéutica de inhibir a la enzima convertidora de angiotensina. Que tengo vía oral, vía sublingual. Ok, entonces la vía sublingual, su característica, pequeña superficie de absorción, irregular por los cambios de pH en la saliva. Es una vía de emergencia. Todo emergencia, no debería ser una vía usual. La vitamina B12 han hecho una preparación para que se absorba en vía sublingual, liposomal se llama. ¿Por qué? Porque pacientes adultos mayores no tienen el factor intrínseco y no lo absorben por vía oral. Para no pincharlo cada mes con una cianocobalamina, hay las capsulitas para ser administradas por vía sublingual, en caso de una anemia perniciosa. ¿Qué más? Vía rectal. ¿Qué forma farmacéutica se administra por vía rectal? Supositorio. ¿Qué es un supositorio? Una forma farmacéutica sólida o semisólida, caracterizada por un excipiente que funde a la temperatura del cuerpo. Eso tenía que estudiar para morir. Qué vergüenza. Que funde a la temperatura del cuerpo. Estudien bien toda esta parte. La van a usar siempre. No solo para el examen, la van a usar siempre. Que funde a la temperatura del cuerpo, cuyo principio activo puede ser liposoluble o no liposoluble. Si es liposoluble, su acción será sistémica. Y si es no liposoluble, tópica o local. Vía
vía rectal, supositorio. ¿Y qué es un óvulo? Un supositorio vaginal. Forma farmacéutica sólida o semisólida con un excipiente que funde a la temperatura vaginal, cuyo principio activo puede ser soluble o insoluble, liposoluble o no liposoluble. Listo. ¿Qué más? Todas las demás que usan aguja son vías mediatas o inmediatas. Inmediatas. Hasta aquí, ¿no? No, aquí hay una pregunta. ¿Y la vía inhalatoria qué características tendrá? 5 menos 20. Se pasó la hora, ¿eh? Se acabó la clase. Ya está hasta las 4 la clase. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 4:40. 4:40. Sí. Ya. Se acabó.